Buenos días. Bueno, es muy grato estar con ustedes esta mañana para contarles la nueva estrategia de la compañía. Yo llegué a la compañía el 6 de abril, o sea, no he cumplido aún 3 meses. Han sido 3 meses supremamente intensos. Ecopetrol, si ustedes estuvieran en mis zapatos, estarían en la posición de aprender un sinnúmero de detalles, desde cuánta agua, les doy 2 o 3 ejemplos, qué hacemos con el 1.000.000 de barriles de agua que sacamos al día en Castilla. O sea, tenemos un campo que se llama Castilla y oigan la cifra, cada día sacamos 1.000.000 de barriles de agua que hay que volver a inyectar dentro de la tierra para hacer disposición de ellos. ¿Qué estamos haciendo para que logremos terminar con éxito y poner a funcionar la refinería de Cartagena? La refinería de Cartagena ha costado hasta el momento, todavía estamos acabando los últimos meses, $7.600 millones. O sea, es una suma, vale lo mismo que vale el metro de Bogotá. ¿Sí? Esa es la refinería de Cartagena. He estado, por ejemplo, en el buque con el cual estamos perforando costa afuera, cerca del Golfo de Morrosquillo, en el Atlántico, en el Caribe, a unos 70 kilómetros al norte del Golfo de Morrosquillo, en el mar. Solo para darle la dimensión de lo que sucede ahí, hay un buque inmenso y tiene un taladro que entra 1,5 kilómetros en el mar, o sea, agua, 1,5 kilómetros, llega al piso del mar y ahí entra 3 kilómetros taladrando en el mar. Y esto se taladra desde un barco, o sea, el barco tiene 4,5 kilómetros de tubería y en este momento estamos perforando en el subsuelo marino buscando petróleo y gas. Pues cuando uno llega al barco, el capitán y todo su equipo están encargados de que el barco no se mueva. El barco se puede mover solo 5 grados hacia lado y lado porque si se mueve más pues rompe el tubo. Entonces, y es un tubo de 1,5 kilómetros dentro del agua y 3 kilómetros dentro de la tierra. Entonces, todo el capitán y su equipo están dedicados a que el barco no se mueva más de 5 grados a izquierda a derecha. Y otro equipo inmenso de gente está dedicada a taladrar. Para darles un ejemplo de la dificultad, el día que yo estuve en el barco, íbamos a unos 2 kilómetros, 700 metros por ahí, y el pozo, en la medida en que lo taladrábamos, el material allá abajo era deleznable, entonces se nos derrumbaba el pozo, Tocó sacar los 4,5 kilómetros de tubo, sacarlos todos, poner una broca diferente, volver a meter 4,5 kilómetros de tubo y seguir taladrando. Esa es pues la dificultad de eso. Ustedes se imaginan, uno se sienta al lado de los ingenieros y es sobrecogedora. Pero por supuesto ustedes lo han visto en la última semana, las últimas 2 o 3 semanas, nuestras dificultades no han sido cómo terminar una refinería o cómo encontrar petróleo y gas en el fondo del mar, ¿sí? O cómo disponer de 1.000.000 de barriles de agua. Nuestra dificultad lamentablemente ha sido cómo enfrentar bombas en nuestros oleoductos en el sur, en Putumayo y en Nariño. Nos pusieron una bomba y nos derramaron aproximadamente 10.000 barriles de crudo que la pusieron y muchos de ustedes probablemente recibieron y si no, Mauricio puede mostrarles, la pusieron en un punto en el cual Mauricio Telles es nuestro jefe de comunicaciones. Mauricio, él es la persona que nos informa de todas las cosas. La pusieron en un punto en el cual el crudo salía del tubo y entraba a una quebrada y la quebrada llevaba al río Mira y el río Mira se llenó de una mancha de 10-15 kilómetros de crudo. Y esa mancha llegó a la bocatoma del acueducto de Tibú.
de Tibú, de Tumaco. Es que hoy tuvimos otro atentado en Tibú, por eso vengo con Tibú en la cabeza. Y nos tocó cerrar, pues con el alcalde de Tumaco, cerrar la bocatoma del acueducto, pues para que obviamente no se contaminara ni el acueducto ni la provisión de agua para los habitantes de Tumaco. Y emprender una campaña masiva. Teníamos 400 personas de Ecopetrol en diferentes puntos de ese río antes de que llegara al mar, con kilómetros y kilómetros de barreras para parar el crudo y empezar a sacarlo con bombas y recuperarlo. Obviamente no solo recuperarlo porque ese crudo tiene un valor, sino para no contaminar el río y pues no afectar ni a los agricultores ni a los pescadores. Pues realmente ya estaban afectados los agricultores, los pescadores y las personas que beben el agua y la usan para sus labores diarias. Eso nos llevó por lo menos 2 o 3 semanas. Ya hoy por hoy está limpia la bocatoma. Las fotos que salieron ayer y hoy de la bocatoma del río donde se toma el agua del acueducto de Tibú ya está limpio. Pero obviamente las consecuencias de este derrame cuando llegó al mar, porque pues por un brazo los guerrilleros nos cortaron también una de las barreras y esa barrera hizo que el crudo saliera por uno de los caños que entran al mar y llegó al mar. Hoy por hoy ya hemos limpiado la mayor parte de ese crudo. Fue una labor titánica. A mí me preguntaban los medios de comunicación cuánto le costó eso a la empresa. Yo decía, el costo para la empresa es grande, no digo que no, es importante, pero es mínimo frente al costo para las familias, frente al costo para el acueducto, frente al costo para la pesca, para el medio ambiente, para muchas especies de reptiles, nuestra iguana, muchas especies. Tengo una foto de una iguana cubierta de petróleo que es dramática, para los peces, para especies de pájaros, especies de monos, especies de mamíferos que están en vía de extinción y que beben del agua del río, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros podemos recuperarnos financieramente del golpe. El golpe, no, 10.000 barriles, nosotros somos una empresa que extraemos hoy por hoy, el grupo extrae 770.000 barriles al día, cada día. O sea, 10.000 barriles no es una suma muy grande frente al petróleo que nosotros sacamos, pero 10.000 barriles por un río sí es un montón de petróleo. Entonces, si ustedes estuvieran en mis zapatos, pues tendríamos todos estos desafíos. El desafío de enfrentar estos atentados irracionales, el desafío más positivo de encontrar petróleo y gas en el territorio colombiano o costa afuera o incluso en el Golfo de México, en Estados Unidos, el desafío de encender el proyecto de infraestructura más grande que se ha construido en Colombia en la historia. Desde Simón Bolívar hasta hoy nunca hemos construido nada tan grande como la refinería de Cartagena, que ha tenido sobrecostos. Yo he sido el más crítico de esos sobrecostos, pero en este momento tengo que prender la refinería y ponerla a producir dinero, y ese es mi afán más grande. Y como les digo, el desafío de disponer de agua en los llanos orientales, de hablar con las comunidades en Acacías, de que los oleoductos funcionen en Orito o funcionen en Caño Limón o en Tibú, etcétera, etcétera. O sea, son un sinnúmero de desafíos. Uno de ellos, Magda Manosalva, por favor. Magda es la vicepresidente financiera de la entidad y Magda lideró hace 2 semanas la colocación en los mercados internacionales basados en Nueva York, pero colocamos 1.500 millones de dólares para financiar los pagos de la empresa y compraron esos bonos, los compraron accionistas inversionistas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de toda América Latina. Cuando Ecopetrol salió y dijo, quiero emitir estos bonos, la gente, los inversionistas salieron y compraron esos bonos con avidez por la credibilidad y la solidez que tiene la empresa. Entonces, este es un trabajo del que me siento muy orgulloso y pues viéndolos a ustedes aquí hoy todavía me siento más orgulloso. Yo soy responsable, tengo una responsabilidad de confianza, de la confianza que ustedes han depositado en esta empresa, en todo su equipo, porque pues yo simplemente soy el director de un equipo. En todo el equipo somos más de 9.000 personas en Ecopetrol respondiéndoles a ustedes por la confianza y otras 35.000, 40.000 personas contratistas que también trabajan en nuestras instalaciones cada día. O sea, cada día en nuestras instalaciones entramos a trabajar en todo el país más de 42.000 personas a trabajar para sacar petróleo, primero descubrir petróleo, hallarlo,
después extraerlo, producirlo, después transportarlo por nuestros tubos, después refinarlo y venderlo, bien sea como gasolina, como ACPM para sus carros o para la industria, o exportarlo como crudo o como combustibles refinados para el resto del mundo. Ecopetrol sigue siendo y seguirá siendo por siempre la empresa más grande del país, la más querida, la más rentable. Obviamente, el mayor desafío que tenemos en este momento, como desafíos hay siempre en la vida, porque mi Dios nos dio esta vida con desafíos, para que aprendamos de ellos, para que estemos retados todos los días. El desafío más grande que hemos tenido desde noviembre del año pasado es que el precio del bien que vendemos, el petróleo sobre todo, se vino abajo. Estaba en $100, $105, $110 y ahora el precio estuvo en 42, ahora está en 60 más o menos, ha estado fluctuando, todos los días baja 2 o 3, sube 2 o 3, pero está por ahí en 60 y pues $60 es menos, sustancialmente menos que 100. Pero la empresa, como cualquier empresa sólida, tiene que demostrar que ante que es un hecho normal, tengan en cuenta lo siguiente, que el precio caiga a 60, pues digamos, no es un hecho afortunado, pero es normal. Es normal que el precio baje y es normal que el precio suba. O sea, estas son circunstancias que, si bien son desafortunadas, son normales, suceden y uno tiene que estar preparado para eso. Como empresa, como equipo, como accionistas, tenemos que estar preparados para el precio alto y para el precio bajo. Porque si la vida fuera solo de precios altos, pues entonces no tendríamos problema y tendríamos carita feliz todos los días. Resulta que la vida tiene precios altos y uno tiene carita feliz, pero también tiene precios bajos y uno tiene que apretarse el cinturón, un hueco, ¿no es cierto? Decirle a la compañía, señores, esto también pasa y sobre todo no sé cuándo va a cesar, puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar 2 años. Ahora, si hay justicia en este mundo y Dios se acuerda de nosotros, pues el precio va a subir otra vez y vamos a estar en 65, 70, 80, ojalá, de pronto ya no en 100. Pero la empresa da utilidades, ya dio utilidades en el primer trimestre, pequeñas, pero ya estamos en negro y va con el precio, en el primer trimestre el precio estuvo en 42, 2 meses. Y sin embargo, dimos utilidades como grupo. Ya en este momento estamos en 60, la empresa va a seguir en una senda positiva. Yo no puedo decirles nada sobre el futuro porque si no Magda Manosalva me regaña. Cada que yo digo algo sobre el futuro, sobre la acción, sobre las utilidades me regañan. Yo tengo que estar silencioso sobre esos temas. Pero, ¿qué hemos hecho entonces en estos 3 meses? Nos hemos dedicado, y realmente más que en estos 3 meses, porque este proceso de cambio empezó hace 6 u 8 meses. La Junta Directiva con el doctor Javier Gutiérrez contrataron a una de las empresas más importantes del mundo de consultoría, que aconseja a todo lo largo del mundo a empresas como Ecopetrol. Esa empresa se llama Grupo Consultor de Boston. Con el Grupo Consultor de Boston, Javier Gutiérrez y la Junta Directiva se dedicaron a hacer un diagnóstico a fondo de Ecopetrol, hacer un diagnóstico a fondo de la empresa, cada detalle de esta empresa. Es como mirar, haber tomado un automóvil y mirar desde el aire de las llantas, si están bien y si hay que cambiar las llantas, hasta los ejes, hasta la transmisión, hasta la batería, hasta la chumacera y el mofle. O sea, miraron todo, ¿no? Los asientos, el espejo retrovisor, miraron esto con sevicia, si ustedes quieren que se lo miren. O sea, miraron la empresa con todo el detalle, con lupa, con cada uno de sus detalles. Cuando yo llegué, ese diagnóstico, para fortuna de quien les habla, ya estaba hecho casi en su mayoría, y con base en ese diagnóstico se definió una estrategia. Y esa estrategia es la que les vamos a contar. Entonces, ¿qué hemos hecho los últimos 3 meses? Tomar esa estrategia y empezar a ponerla a punto y a aplicarla. La estrategia dura 3 años, 2015, 2016, 2017 y se acaba en el 2018. Durante esos 3 años vamos a tener a estos consultores, a estos asesores, al lado nuestro, con Ecopetrol, con todo nuestro equipo, trabajando en la transformación de Ecopetrol. Y pues no es una cosa de un día, porque nos toca cortar muchos gastos aquí y allá. Yo les voy a pedir un poquito de agua. Gracias. Nos toca ajustar las inversiones, nos toca reenfocarnos en dónde vamos a explorar,
y ahora les voy a contar eso, dónde buscar el petróleo. Lo estábamos buscando en un sitio donde no había mucho, entonces tenemos que buscar donde hay mucho petróleo o gas. Nos toca enfocarnos en cómo producir mejor petróleo, mejor gas, cada vez más, pero poniendo metas que sean muy razonables de manera que las podamos cumplir y ojalá sobrecumplir. No ponernos metas muy ambiciosas que después no podemos cumplir, porque la clave es que ustedes nos crean. La clave es que nosotros creamos en nosotros mismos. La clave es que en Nueva York y en Londres y en los llanos orientales crean todos los días en Ecopetrol. Y para eso uno tiene que, lo que dice, hacerlo, cumplir con las metas. También cómo transportar bien el petróleo por los tubos, cómo refinarlo, procesarlo y venderlo. Fíjense que les he contado las cosas que vamos a hacer, pero también hay cosas que en la estrategia no vamos a hacer, vamos a dejar de hacer. Ecopetrol se ha metido en muchos sectores que no son la esencia de Ecopetrol. La esencia de Ecopetrol es buscar petróleo y gas y encontrarlo, producirlo, transportarlo y venderlo, refinarlo y venderlo. Eso es la esencia de Ecopetrol. Exploración, producción, transporte y refinación. Eso es Ecopetrol. Nos habíamos puesto a hacer más cosas, ¿de acuerdo? No me voy a poner a enumerarlas, pero nos hemos metido en unos negocios que no son la esencia de petróleo y gas. Uno no solo tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, sino que tiene que dejar de hacer lo que no tiene que hacer. Entonces, parte de la labor es vender algunas cosas en las que nos estaban quitando el foco y enfocarnos en aquello que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Esa es una estrategia por la negativa, digamos, dejar de hacer cosas, además de la estrategia por la positiva, que es qué sí tenemos que hacer bien. Esas dos cosas son muy importantes, porque en general cuando las empresas tienen dinero y cuando el precio estaba a 100 y 110, hay cierta sensación de bonanza y de que uno es Superman y puede hacer todo. Uno no es Superman y no puede hacer todo. Uno debe hacer solo ciertas cosas y enfóquese en esas, hacerlas bien. Y en esas uno comete errores y equivocaciones y aprende todos los días. Habiendo dicho esto, yo quiero, antes de empezar, hacer un homenaje a Javier Gutiérrez. Yo no sé si ustedes saben, pero mi relación con Javier Gutiérrez viene desde que yo tenía 5 años. Cuando tenía 5 años, mi familia se cambió al barrio del Alcázar, que queda en la 45 con 30 al lado de la Soledad. Ahí vivía la familia Javier Gutiérrez. Mi mamá era la mejor amiga de la nena Gutiérrez, que es la mamá de Javier. Ellos eran 8, nosotros éramos 7, entonces hubo mucha media remendada y mucha codera y mucha en los blue jeans, ¿no? Perdón, mucho parche en los blue jeans, ¿no es cierto? Y mucho hilo y mucho botón intercambiado entre la nena Gutiérrez y Beatriz de Echeverri, mi mamá. Y toda la vida, pues como ellos eran 8, nosotros éramos 7, había hijos de todas las edades. Javier tiene una hermana que estudió conmigo en la universidad. Javier era profesor de la Universidad de los Andes cuando yo estaba de primíparo. Y Javier era de los pocos que tenía carro en el barrio, tenía un Renault 4. Y en ese Renault 4 nos metíamos todos los primíparos. Y nos llevaba a Javier, eso éramos como 17 personas, que en esa época cabían 17 personas en un Renault 4, no sé si se acuerdan, pero los colombianos siempre hemos logrado meter o en un Volkswagen o en un Renault 4 mucha más gente de la que cualquier país puede meter. De pronto los chinos pueden meter más chinos, pero en ese Renault 4 que te da Javier nos íbamos todos los primíparos, de manera que Javier un poco fue una figura que fue un mentor para mí, en el sentido de que después él estuvo en ISA, en ese momento yo estaba de director de planeación, ahí nos volvimos a ver, él vivía en Medellín. Después yo fui ministro de Hacienda y él era presidente de Ecopetrol, entonces yo era parte de la junta directiva de Ecopetrol. Ahí estuvimos 2 años trabajando juntos en Ecopetrol, en la junta todos los meses, él como presidente y yo como ministro de Hacienda y miembro de la junta directiva. Después yo me fui un tiempo a Estados Unidos, yo tengo 3 niños chiquitos, y después del ministerio pues me los llevé un par de años a trabajar yo en el BID, y al volver pues surgió la posibilidad de concursar por la presidencia de Ecopetrol y pues es una gran fortuna que me ha tocado heredar, suceder en la presidencia de Ecopetrol a un gran amigo, a un gran mentor, a un gran profesional, a un gran gerente como Javier Gutiérrez. Yo lo que quiero es honrar con un buen desempeño la buena labor que hizo Javier. Javier hizo una labor impresionante de Ecopetrol. Les voy a dar solo una cifra. Ecopetrol producía 370.000 barriles día en el año 2006.
hoy produce como grupo 770.000 barriles día. O sea, duplicó Ecopetrol bajo la dirección de Javier, duplicó la producción de petróleo. Eso es impresionante en cualquier país del mundo. O sea, eso puso Ecopetrol en el mapa de las petroleras mundiales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, tenemos que hacerle honor a ese gran caballero, a ese gran amigo, a ese gran profesional y gerente que es Javier Gutiérrez. Y en el caso de nosotros y el equipo que yo en este momento dirijo, lo que vamos a hacer es tomar la posta de él, pararnos sobre hombros de gigantes, pararnos sobre los hombros de hombres como Javier, que han sido los gigantes en esta industria en Colombia, en América Latina, y mirar a la siguiente fase con base en el diagnóstico, con base en el legado que ellos nos dieron. Pero enfrentar la nueva situación, una crisis de precios, unas amenazas nuevas de las cuales vamos a hablar. Entonces, con esta introducción podemos entrar ya en materia. Nosotros queremos reinventarnos para competir en el mundo. Porque aquí hay dos conceptos. Uno, competir en el mundo. Nosotros en Colombia tendemos a ser muy ombliguistas, nos miramos mucho el ombligo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros se genera entre cota, faca, caquesa y sopó, ¿no? Todo lo que nos pasa, resulta que eso ya no es cierto. El precio del petróleo se cayó, que nos afecta mucho a todos. Se cayó por una cosa que sucede entre Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, China y Brasil, ¿no es cierto? De manera que nuestras vidas todos los días están siendo afectadas por fenómenos que quedan mucho más lejos de Cota o Barranquilla. O sea, nosotros estamos en el mundo, vendemos un producto que se vende en Asia, en China, en la India, y cuyo precio está afectado por lo que hagan los japoneses, por lo que hagan los rusos, por lo que hagan los saudíes y por lo que hagan los americanos. De manera que nosotros estamos compitiendo en ese mundo. Nuestro petróleo lo estamos buscando ahora no solo en los llanos, lo estamos buscando a 50, 70 kilómetros en el Caribe y a 1.500 metros debajo del nivel del mar y a 3.000 metros más debajo del subsuelo marino. O sea, estos son dimensiones muy grandes. Y también lo estamos buscando en el Golfo de México. Y en México y en Brasil, el año pasado tuvimos una experiencia en África incluso, no fue muy exitosa, pero tuvimos una experiencia en África. Nosotros tenemos que competir en el mundo. Y para eso, pues, nosotros nos tenemos que reinventar. Yo le decía, en este mismo escenario, a mis colegas, a 700 líderes de Ecopetrol, aquí en este mismo escenario hace 3 semanas, les decía, ¿qué es reinventarse? Uno cuando nace, yo que tengo niños pequeños, uno cuando nace, lo primero que adquiere es la capacidad de caminar. Primero, obviamente, gatea y después camina y después adquiere el lenguaje. Y en ese proceso, esa es la primera gran reinvención, es poder andar erecto sobre 2 piernas y después aprender a hablar. Y después le toca a uno entrar al colegio y resulta que ya no son los papás protegiéndolo en el hogar durante 4 añitos, sino que en el 5.º año uno lo ponen con 40 niños más o 25 niños más y un montón de competencia y uno ya no sabe qué hacer y ya no está la familia para protegerlo y le toca reinventarse en el colegio. Y después a los 12 años vienen las fiestas y las amigas o los amigos y le toca a uno aprender a bailar. Y eso sí toca reinventarse porque si uno no sabe bailar en Colombia, pues no consigue novia. Entonces toca aprender a bailar. Y eso implica una reinvención profunda, ¿no es cierto? Y después a los 16, 17, 18 años lo sacan uno del colegio, lo sacan de Matera y lo meten en la universidad o en un instituto técnico, donde quiera. Y todo lo que uno sabía en el colegio y los amigos que servían y los profesores que lo apreciaban, ya a uno eso no le sirve de nada. En la universidad está la gente de Barranquilla y de México y de Tumaco y del Valle y de los Llanos compitiendo y es gente buenísima y uno le toca reinventarse de nuevo. Y luego en la universidad uno entra al trabajo y nada de lo que de las pocas habilidades de la universidad sirven en el trabajo. En el trabajo uno tiene un jefe, pero tener jefe sí es muy cansón, ¿no? Le toca aguantarse un jefe, que por definición es cansón. Le toca competir y tener colegaje con un montón de gente con la que no ha tenido interacción en su vida y le toca reinventarse para la vida profesional. Y la vida así es solo una reinvención tras otra. Cada 3, 4 años la vida lo cambia uno de Matera, ¿sí? Otra agua, otra Matera, otra tierra y le toca a uno aprender
hacer de tripas corazón y aprender, desarrollar nuevas destrezas y decir, yo aquí puedo crecer, yo aquí puedo nutrirme, yo aquí puedo sacar flores, yo aquí puedo sacar frutos. Esa es la situación en la que estamos. La palabra reinvención no es fortuita ni es amañada, simplemente es que nos toca competir en el mundo, y lo que nos servía para competir en Colombia, simplemente en los llanos o en el Piedemonte o en el Huila o en Orito, Putumayo, ya eso no nos basta. Tenemos que competir en buques, costa afuera, en el Golfo de México. Y para eso, el petróleo que encontrábamos a 1.500 metros o a 3.000 metros en Acacías, pues sigue siendo crucial para nosotros, pero necesitamos aprender nuevas destrezas, necesitamos renovarnos, necesitamos reinventarnos. Entonces, esas dos palabras por eso están puestas ahí. Tenemos que reinventarnos de nuevo, como ya lo hemos hecho muchas veces en la vida y como ya lo hemos hecho muchas veces como empresa, como lo hizo Javier Gutiérrez, de hecho, en su momento. Él nos reinventó como productores de petróleo pesado. Antes sacábamos un petróleo que era intermedio, no era liviano, pero era intermedio. Ahora sacamos un petróleo pesado, que usted lo mira, voltea el frasco donde está y el petróleo se queda pegado arriba. Es como un arequipe, no es el petróleo líquido, sino es un petróleo altamente viscoso. Pues nos reinventamos y ahora sacamos ese petróleo y lo vendemos. Pero en este momento eso fue lo que hizo Javier. Y vendemos mucho de eso. Pero en este momento tenemos que reinventarnos de nuevo para los próximos 5, 10 y 15 años. ¿Qué nos hace únicos? ¿Cuál es nuestra característica que nos diferencia de todo lo demás? Primero, tenemos un conocimiento único del entorno colombiano. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, les tengo una buena noticia. En Colombia hay petróleo. Y no solo hay petróleo, hay mucho petróleo. ¿Qué pasa? Del petróleo colombiano hemos logrado sacar a hoy solo el 18%. ¿De acuerdo? Solo, digamos, 1 de cada 5 barriles que están debajo de nuestros pies, sobre todo a ambos lados de la cordillera oriental. Nuestro petróleo está, bien sea en el Valle del Magdalena, desde Neiva hasta Barranca, y de ahí para allá hay gas, ¿de acuerdo? Y en los llanos, desde Arauca hasta Putumayo, en diferentes puntos hay petróleo. Fue la formación de esta cordillera la que generó las cocinas. No, esto era un mar. Cuando se formó la cordillera por presiones de las placas tectónicas, la cordillera subió y ese mar y esos sedimentos sedimentos orgánicos quedaron abajo y se cocinaron debajo de esta cordillera. Y ese petróleo cocinado empezó a subir y se empozó en unos sitios, y ahí es donde nosotros llegamos con una especie de pitillo a sacar el petróleo, con nuestros taladros de perforación. Ahora, encontrarlo en Colombia no es del todo fácil, pero el que hemos encontrado, solo hemos sacado 1 de cada 5 barriles, o sea, quedan 4 barriles abajo. Nadie saca los 5 barriles, pero usted sí puede pasar de 1 de 5 a 2 de 5 o a 3 de 5. Y en eso estamos gastando mucho conocimiento y además mucho dinero. Y es un gran activo nuestro. Tenemos un conocimiento privilegiado de Colombia, de sobre todo lo que pasa en los llanos orientales, al lado de esta cordillera, y de lo que está pasando en gas en el Magdalena. Tenemos una producción que es de clase mundial, 770.000 barriles día, que es lo que producimos hoy. En este momento producimos 770.000 barriles día. Es una producción importante. Tenemos fuerte experiencia en desarrollo y explotación de campos onshore. Aquí estos terminachos en inglés, que hay muchos en esta industria. Llamémoslos costa adentro, o llamémoslos en el territorio mediterráneo, pues, ¿no? En inglés se le dice onshore, ¿no es cierto? No, también pueden decirle ustedes onshore, pero digamos, llamemos territorio altamente desarrollado. O sea, los recursos que están en los llanos, que están en el Magdalena Medio, alrededor de Barranca, que están en el Huila, que están en Arauca, que están en Casanare, que están en Putumayo, los tenemos bastante desarrollados. Tenemos dominio de tecnologías de recuperación primaria y secundaria. Estos son sacar cada vez más barriles del mismo pozo. Tenemos un segmento de transporte consolidado y generador de caja, todos los oleoductos que conectan los llanos con el Caribe o el Pacífico, bien sea desde Putumayo. Es una base de transporte en oleoductos bastante desarrollada ya. Una producción de combustibles limpios y mejoras operativas en refinación, Javier Gutiérrez, y se puso como una meta, y nosotros la vamos a mantener, que
Ecopetrol, que es un nombre muy buen puesto, obviamente era la empresa colombiana de petróleos, pero además es Ecopetrol, o sea, es una empresa que es respetuosa con la ecología, con el medio ambiente, a pesar de que produce petróleo, y en ese respeto con el medio ambiente está producir combustibles limpios, producir gasolina y diésel que está en nuestras ciudades y que las respiramos con bajos niveles de azufre, de manera que nuestros niños no tengan enfermedades respiratorias. Mis 2 hijos en el primer mes estuvieron en el hospital por enfermedades respiratorias y eso es en buena parte por la contaminación de Bogotá. Uy, 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 muchas gracias. Querido, gracias. De manera que tenemos que avanzar hacia producir combustibles cada vez más limpios para que ni nosotros ni nuestros niñitos se enfermen en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Y también pues, que sean combustibles coherentes con el medio ambiente. Yo les recordé que producimos 1 millón de barriles en un campo y ese 1 millón de barriles de agua los volvemos a inyectar. Trabajadores que quieren a la empresa y están comprometidos. Lo que a mí me ha impresionado de esta empresa es el ímpetu, la entrega, la recursividad y el amor con que trabajan nuestros 9.000 trabajadores. Yo ya le he apretado la mano más o menos a unos que 3.500, 4.000 ya vamos más o menos. Yo mandé a imprimir una tarjetica que se las dieron. Esa tarjeta la pagué con mi plata, no vaya a creer que la pagué con petróleo, eso fue con mi plata aquí de la familia Echeverry. O sea, no me la gasté en mis hijos, sino en ustedes, de manera que eso es la transferencia de Gabriel, Gregorio y Julieta a todos ustedes. No. Esa tarjeta se la he entregado en la mano y le he estrechado la mano ya casi a la mitad de la empresa, de los trabajadores directos, son los 4.000, ¿no es cierto? Mandé a imprimir 2.000, después mandé a imprimir 3.000 y ya mandé a imprimir otras 3.000, pues porque le he entregado también a ustedes, pues que son nuestros accionistas. Y haciendo eso me he enterado de los buenos y lo comprometidos y lo entusiastas que son nuestros trabajadores en todo el país. Y generadores, somos una empresa generadora de riqueza para Colombia. Créanme, yo fui ministro de Hacienda y fui director de planeación y he sido decano de Economía de los Andes, profesor 30 años. Si Ecopetrol no funciona, Colombia no funciona. Necesitamos que esta empresa funcione para el bien de todos, porque la empresa está en todo el país, genera mucho empleo, pero además genera muchas regalías que se invierten en los municipios, genera muchos impuestos y genera muchos dividendos. Y esas 3 cosas, las regalías, los impuestos y los dividendos, son recursos que salen de Ecopetrol y se irrigan a todo Colombia y llevan bienestar a todo Colombia. A Nariño, porque las regalías antes, Nariño no tiene un barril de petróleo, pero las regalías, esa reforma la hice yo, la irrigamos también a Nariño, también a Chocó, también a Quindío, donde no hay petróleo, pero el petróleo tiene que llegar a todos los colombianos. Aparte de eso, a través de los impuestos y a través de los dividendos que le llegan al gobierno, el gobierno hace carreteras, hace salud, hace educación, paga pensiones, nos da seguridad, contrata policías, le da armamento a nuestro ejército. De manera que si Ecopetrol funciona, el país funciona. Yo me voy a bajar a conversarles a ustedes porque aquí estoy como muy lejos de ustedes. Entonces yo me voy a bajar aquí a que hagamos la... ¿Por qué nos reinventamos? Hemos sido muy exitosos. ¿En qué hemos sido muy exitosos? En producción, yo ya les dije, pasamos de 385 a 770 y pico, duplicamos la producción. Hemos sido muy exitosos en transporte. Tuvimos utilidades en el segmento de transporte, tuvimos utilidades el año pasado de 1.77 billones. Esos son casi 2 millones de pesos. Es una cantidad de dinero muy grande, solo en el segmento de transporte, de los oleoductos. O sea que tenemos sitios en los que hemos sido tremendamente exitosos. Ahora bien, tenemos oportunidades de mejorar todavía mucho más en otros segmentos. Tenemos que mejorar mucho más en exploración. Nosotros, curiosamente, no hemos sido muy buenos exploradores. Y les voy a contar por qué. Porque Ecopetrol, si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, yo se los cuento. Ecopetrol, ¿qué hacía hasta el año 2000? Ecopetrol, todas las empresas exploraban, iban y buscaban y abrían huecos a ver si había o no petróleo. En muchos salían secos, en otros salía petróleo. Y una vez encontraban petróleo, venían a Ecopetrol y nos decían, por obligación, deme la mitad de lo que yo invertí y usted se queda con la mitad de lo que yo encontré.
¿Qué ventaja tenía? Pues que Ecopetrol se podía sentar tranquilo a esperar que usted corriera el riesgo, perdiera plata, ganara plata, y cuando encontraba, usted venía y me estaba obligado a venderme la mitad. Entonces eso nos volvió, ¿qué? Un poquito, digamos, perezosos, ¿no es cierto? En el área de exploración, ojo, no en todo. Vamos aquí. En exploración, claro, si a uno le traen todo, pues uno se vuelve consentido, uno se vuelve mimado, ¿sí o no? Y todos sabemos que es un niño mimado. Ecopetrol en exploración fue un niño mimado. En el año 2003 se cambió eso y se le dijo a Ecopetrol, se acabó. Usted ya no maneja toda esta regulación, usted es una empresa como cualquier otra y se saca la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y esa agencia va a asignar los bloques y usted tiene que competir con todas las demás empresas de igual a igual por los bloques para explorar en Colombia. Y no solo eso, sino que le toca ir a buscar igual que todos a ver si encuentra. Entonces fíjense que, y eso, el 2007 se le dio la plata para que lo hiciera y la independencia, la junta directiva, el gobierno dejó de ser la tutelar de Ecopetrol. Entonces solo desde el 2007 realmente estamos explorando como Dios manda. ¿Qué quiere decir? Arriesgándose, a veces sale seco, a veces sale mojado, a veces hay petróleo, a veces no hay nada. O a veces hay poquitico gas, poquitico petróleo, que no es negocio sacarlo. Entonces fíjense que llevamos 7 años, desde el 2007 hasta hoy llevamos realmente explorando, mientras que otras compañías llevan 20, 30, 50, 100 años explorando. Entonces, digamos, no sorprende que en exploración no hayamos sido tan exitosos. Lo que sí es cierto es que desde ahora en adelante sí tenemos que ser muy exitosos y yo les voy a mostrar ahorita cómo lo vamos a hacer. Entonces, un sitio donde podemos mejorar mucho en exploración, dejar de ser mimados. Bueno, ya dejamos de ser mimados hace 7 años, pero ahora pasar de ser mimados a ser exploradores exitosos como Dios manda. Segundo, en refinación. En refinación nosotros, fíjense que nuestra refinería más importante, la de Barranca, que queda en Santander, en el Magdalena Medio, estaba adaptada a los crudos que refinábamos antes, que eran crudos de mediana, no eran muy pesados ni muy livianos, eran crudos medianos. Y realmente lo que hemos encontrado en los llanos orientales en los últimos 10 años son crudos muy pesados. Son crudos, como les digo, que usted los pone en un frasco y voltea y el crudo se queda pegado arriba, ¿no? Son altamente viscosos. Eso nos ha implicado que la refinación que teníamos era para crudos medianos. Si usted le mete este crudo pesado, ya la refinería no está adaptada. Entonces construimos una nueva refinería en Cartagena adaptada para los crudos pesados. No se preocupe que para él, ¿es niño o niña? Para ella es que estamos haciendo todo esto, no se preocupe. Ojalá digamos algo que la alegre. Pero para ella es que trabajamos todos. Y yo tengo 3 de esos, de manera que eso sí tengo PH en niñitos. ¿Dónde iba? Es que me lo aprendí de memoria ayer, entonces si no me acuerdo me toca volver a retomar. Entonces hicimos la refinería de Cartagena para crudos pesados, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está tocando hacer con la de Barranca ahorita de aquí en adelante? Adaptarla para que la dieta que coma sea que coma de sal y de dulce, o sea, ¿no? Livianos pero también pesados. Esto son unas inversiones descomunales. La de Cartagena costó $7.500 millones. Empezó costando 3.500 y terminó costando 7.500. Parte de eso justificado, parte de eso de pronto no. Vamos a analizar eso con todo el detalle y vamos a tomar las acciones razonables y conducentes. Pero pregunta, ¿teníamos que hacer la refinería? Pues sí, porque nuestra capacidad de refinación era para crudos medianos y lo que el Dios nos... Acuérdense que hay una canción de salsa que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. O sea, si del cielo te cae crudo pesado, pues aprende a refinar crudo pesado. Punto. O sea, uno no. Y eso es la refinería de Cartagena y eso es lo que vamos a hacer con la refinería de Barranca también. Tercero, proyectos. Cuando un proyecto empieza valiendo 3.500 y termina valiendo 7.500, uno tiene que decir, señores, sentémonos y miremos por qué nos salió más caro y por qué se demoró más. Muchos proyectos en Ecopetrol, tenemos que ser sinceros en eso, y no solo en Ecopetrol, en la vida real, muchos proyectos terminan saliendo mucho más caros y toman mucho más tiempo. Eso, que puede ser un hecho de la vida, tenemos que corregirlo, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer proyectos bien planeados, bien costeados, con nivel de ingeniería de detalle, de manera que cuando empecemos a hacerlo, puede haber imprevistos siempre hay,
pero que el imprevisto sea 5, 10, 15% del valor del proyecto y no 100% del valor de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser mucho mejores ejecutores, más bien planificadores y ejecutores de los proyectos. ¿En dónde cometimos errores? Cometimos errores desde que planificamos el proyecto. Muchas veces cometemos errores desde que pensamos el proyecto. Nos metemos a hacer cosas que realmente no debíamos hacer. Entonces, a esas cosas hay que decirle no. Buena parte de lo que uno debe hacer siempre es aprender a decir no. Eso es mejor ser colorado un ratico que descolorido toda la vida. Entonces, es mejor un mal proyecto matarlo temprano y decir, yo eso no lo voy a hacer. Sí, que ¿por qué no lo hace Ecopetrol? Que esto es tan bueno. Sí, pero es que eso no es petróleo y gas. Y yo soy una empresa de petróleo y gas. Que ¿por qué no hace, no sé, a mí me dicen que haga de todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no, nosotros no hacemos sino petróleo y gas. Y con los impuestos y las regalías y los dividendos, que el gobierno haga otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en proyectos, aprender a decir que no. Y cuando decimos que sí, aprender a planificarlo. Y antes de empezar a ejecutarlo, no solo planificarlo, sino hacer ingeniería de detalle. ¿Qué vamos a comprar? ¿Dónde? ¿Cuánto vale? Cómprelo ya en volumen, de manera que salga barato. Garantícese que llega al puerto dentro de 2 meses y llega ese día. Y que desde el puerto lo traen a los llanos donde se va a montar el tanque, donde se va a montar la facilidad, etcétera. Que seamos muy buenos en eso. Y por último, los costos. Nosotros sabemos que cuando esta niña va a ser presidenta de Ecopetrol, que no me deja hablar. ¿Cómo se llama? Isabela. ¿Isabela qué? Isabela Mati. Bueno, vamos a tener Ecopetrol muy pronto. Dígale que hoy que pare harta bola, que pare harta bola. En costos, señoras y señores, en costos nos pasó algo que no solo le pasó a Ecopetrol, le pasó a todas las empresas del mundo. Yo estuve en Houston y todas las petroleras de Estados Unidos y el mundo les pasó lo mismo. Cuando el precio está alto, a usted todo le sale caro, ¿o no? Porque si el precio está a 100, entonces esa manta ya no era a 100 pesos, sino a 200. Ah, porque usted está vendiendo mucho, ¿sí? Contratar un taladro para perforar un pozo, entonces ya no vale 10 pesos, sino 30 pesos. ¿No es cierto? Y todo nos salía caro. Contratar una camioneta, contratar una persona, etc. En los momentos de bonanza es natural que todo salga caro. No solo en Colombia, no solo en Ecopetrol, alrededor de todo el mundo. Cuando el precio se descuelga y se viene a 60 desde 100, ¿qué hay que hacer? Usted se aprieta el cinturón, llama a todos los contratistas y les dice, príncipes, lo siento mucho, o princesas, lo siento mucho, pero la situación, ustedes vieron dónde está el precio, usted tiene que bajarme 20 o 30% en el costo de su contrato. Ellos lloran, nosotros lloramos más, ellos siguen llorando, nosotros lloramos más y al final bajan. No, al principio empiezan que le bajo 1, que le bajo 2 y al final bajan 10 o 15 o 20 o 30 y se hace, digamos, un acuerdo que sea razonable con que nosotros no tenemos la plata que teníamos hace 2 años. Punto. Y esta es una empresa que produce utilidades. Punto. Esta empresa tiene que producir utilidades. ¿Y eso qué es? Vender, y vender caro, ojalá, y comprar barato, ¿o no? Yo ya vendo menos caro, pues tengo que comprar todavía más barato. Punto. Eso no tiene más filosofía. Entonces, sí tenemos mucho espacio donde mejorar, sí hay mucho espacio donde mejorar. Y la persona a quien les habla es el líder de ese mejoramiento, de explorar mejor, refinar mejor, hacer mejores proyectos y bajar los costos. Si yo no hago eso, despídanme, ¿de acuerdo? Si yo no hago esas cosas, ustedes tienen que decir, señor Echeverry, usted no sirvió, tenemos que ser alguien que corte más los costos, que haga mejores proyectos, que haga mejor refinación y que haga exploración. Está bien, producimos bien, está bien, transportamos bien, pero en estas cosas hay mucho por mejorar y esa es la tarea que le toca hacer a usted. Y vamos a estar mirándolo cada 6 meses, cada año, a ver si sí hace esa tarea, ¿de acuerdo? Dentro de 6 meses usted viene con el cuadernito, a ver, muestra a ver qué petróleo encontró, a ver, exploración. Usted que echó aquí un cuentazo de que iba a encontrar petróleo o gas. ¿Encontró o no encontró? Si no encontré, entonces primera rojita, X. Bueno, muestra a ver refinación, a cómo está refinando, a cómo está vendiendo. Muestra a ver sus proyectos, sigue gastando plata en unas cosas que el doble le sabe. Y si me ponen 4X, ustedes me tienen que decir, señor, ¿no? Sí, sale Palcao, entra Jackson. Así es la vida, punto. Yo me dedicaré a mis 3 niñitos y a mi esposa y pues lo recordaré mucho. pero así es la vida, o sea, ¿y a qué?
a vender Avon. Bueno, bueno, esto ya se los conté, porque la empresa es una empresa joven en exploración, donde tenemos nosotros nuestra exploración y nuestra producción. Fíjense que es en los llanos, a lo largo de la cordillera oriental, Rubiales, Cusiana, Cañón Limón, La Sierra Infantas, etcétera. Y tenemos gas en Chuchupa. Ahora acabamos de descubrir gas acá arriba en La Guajira y estamos buscando gas en este momento. En el barco que les conté es aquí, acá, a 70 kilómetros acá del Golfo de Morrosquillo. O sea que ahora estamos saliéndonos fuera al Caribe y también estamos saliéndonos a el Golfo de México. El Golfo de México tiene dos porciones, una de Estados Unidos, que es pegada aquí a la Florida, Georgia, Texas, etcétera, que es acá pegada, y tiene una parte mexicana que es acá abajo, pegada a Yucatán, ¿de acuerdo? El Golfo de México nosotros ya estamos explorando y produciendo en la parte de Estados Unidos del Golfo de México. Ahí estamos produciendo 7.000 barriles. Y el próximo año vamos a producir 20.000 barriles al día acá en Estados Unidos. Y México va a abrir una ronda prontamente y México nos invitaron, el presidente mexicano le dijo al presidente Santos, una visita oficial, y el presidente de Pemex me dijo a mí, queremos que Ecopetrol, nos dijeron, estén en México cuando saquemos la ronda y los bloques, tanto en aguas someras, ¿no es cierto?, aguas de 200, 500, 1.000 metros, como en aguas profundas, 2.000, 3.000, 4.000 metros. Ahí queremos que Ecopetrol esté. Y el otro punto es Brasil. Brasil ha sido uno de los países que ha descubierto las mayores reservas recientemente en petróleo Brasil tiene mucho petróleo en esta parte, por acá y por acá, ¿sí? Tiene mucho petróleo y también nos están invitando a estar allá. Pregunta, ¿por qué no nos quedamos en el territorio colombiano, costa adentro? ¿Cómo es que se decía en inglés? Onshore, onshore, onshore. ¿Por qué no nos quedamos costa adentro, onshore, en el territorio colombiano? ¿Y por qué nos vamos costa afuera, offshore? A ver, costa afuera, offshore. No, ¿por qué nos vamos costa afuera y por qué nos vamos a Golfo de México, de Estados Unidos, Golfo de México y Brasil? ¿Por qué? Para reinventarnos y para diversificar, para no poner los huevos todos en la misma cesta. Fíjense que ahí los huevos todos estaban en una cesta que se llama Onshore Colombia, territorio colombiano terrestre. Y esa cesta ha sido una cesta muy buena, pero ya no le quedan muchos más huevos nuevos. Queda mucho petróleo, que ya descubrimos, pero petróleo nuevo, netamente nuevo, es difícil. Hemos gastado un montón de dinero y no hemos encontrado gran cantidad de petróleo nuevo. Tenemos 50.000 millones de barriles en el subsuelo, pero nuevo poco. Entonces, la reinvención es busque petróleo, siga buscando en Colombia, busque costa afuera y busque por fuera, porque esta es una empresa que necesita vivir 20, 30, 100, 150 años más, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos buscar el petróleo donde quiera que esté. Petrobras está buscando petróleo por todo el mundo, Exxon por todo el mundo, Pemex, bueno, Pemex es muy centrada en México, pero nosotros tenemos que diversificar y buscar petróleo, no solo en nuestro territorio, sino también por fuera. Entonces, esa es la lógica de ampliar nuestra producción y nuestra exploración, desde el territorio colombiano hacia ser panamericanos. Por lo pronto no vamos a ser, no buscamos y no pretendemos ser una empresa mundial. De pronto otro presidente en el futuro viene y les dice, hay que irnos a Asia, África. Yo no les estoy diciendo eso. Yo lo que les digo es que vamos a ser panamericanos. Estados Unidos, México, Brasil, incluso estamos en Perú también, nos vamos a concentrar en el continente americano, ¿perdón? Dime. Cómo funciona es, y así funciona Colombia, es a uno le asignan un lote que son lotes grandes. ¿Sí? En el Golfo de México son lotes más o menos de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Allá en el mar, en la mitad del mar, a 100 kilómetros de la costa, le asignamos a usted 5 kilómetros por 5 kilómetros. Y usted paga, usted compite contra Exxon y contra British Petroleum y contra Occidental y contra Shell, compite. Y dice, Ecopetrol se ganó este pedazo de mar. Y nos lo ganamos porque analizamos muy bien y creemos que allá hay petróleo o gas, ¿no es cierto? Una vez nos dan eso, usted le dan eso por 20 o 30 años y usted se compromete a hacer por lo menos un pozo exploratorio. Entonces usted lleva un buque
lo para encima, baja 2 o 3 mil metros, baja otros 2 o 3 mil metros, y si encuentra petróleo, durante 20 años usted puede sacar todo el petróleo que encuentre ahí. Ah, no, no, pues usted paga sus impuestos acá o allá, pero igual que en Colombia. No, no, usted ya pagó por ese lote. Ese lote, digamos, se lo arrendaron, se lo concesionaron, se lo concedieron por... Así hacemos lo mismo en Colombia. En Colombia, cuando en el Caribe tenemos un lote y decimos, ¿quién lo quiere? ¿Ecopetrol o lo quiere Exxon o lo quiere Anadarko? Y uno se los gana a Anadarko y le paga al gobierno colombiano, otro se los gana a petróleo y le paga a la ANH. O sea, a mí no me lo dan gratis. En Colombia se lo paga a la ANH y esa plata de la ANH se la embolsilla. Pues la coge para sus fines, sus fines. Entonces, en cualquier parte del mundo le dan a uno una concesión sobre un trozo o de mar o de tierra, con unos compromisos. Ahora por lo menos un pozo, a ver si encuentra algo. Por lo menos en los primeros 2 o 3 años, tiene unas cláusulas. Entonces son unas condiciones muy similares aquí o allá. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Entonces, muchas gracias. Eso se llama, muchas gracias, le agradezco mucho. Eso se llama la participación del Estado. En inglés se llama el state take, lo que se toma el Estado. ¿Qué se toma el Estado? La suma de impuestos, regalías y otras, puede haber otros componentes, pero son básicamente impuestos y regalías. En Colombia, ¿cuánto le quitan a uno? Las regalías pueden estar entre el 7-8% y el 25% de todo el petróleo que saque. Eso coge uno eso en petróleo y se lo da al Estado. Del remanente, uno paga sus costos y en esos costos paga los impuestos. Los costos son la mano de obra, el arrendamiento de la estructura, el transporte, etc. Paga los impuestos que se los paga el gobierno. Si tiene un socio, pues se reparte lo que queda entre el socio y uno. Y a uno le queda, digamos, el remanente es ya las utilidades, que en general son entre el 10-15%. De hecho, en Ecopetrol la junta directiva no deja que uno se meta en ningún negocio donde no haga por lo menos el 15%. Si yo voy a hacer un negocio y da el 8%, la junta me dice no haga eso. Por lo menos tiene que ser el 15% de utilidad. Ahora, en general, como dijo el señor, uno hace esto con socios. Sobre todo cuando está en todo el mundo, uno no se mete solo porque son proyectos muy caros. Estos barcos cuestan un montón de dinero, alquilarlos. Cuesta $1 millón al día, para darles la cifra exacta. Entonces, yo no me meto solo, se mete uno con 2 o 3 compañías. Ese barco tiene que estar 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses parado ahí haciendo esta perforación. Entonces, esos son 60 millones, 70 millones. ¿Hay algún problema? Esos son 20 días más, otros 20 millones, etcétera. Entonces, yo no pago 100%, sino que pago 20 o 30%. También me quedo con 20 o 30% del producido. ¿De acuerdo? Pero esas condiciones en Colombia, en Estados Unidos, en México, son muy similares. Hay países que tienen una participación estatal más grande. Por ejemplo, Venezuela tiene un state take más grande, una participación del gobierno, pero Venezuela nada en petróleo. Entonces se pueden dar ese lujo. Nosotros no, nosotros en Colombia tenemos menos petróleo, tenemos que hacernos más atractivos. Entonces tenemos una participación del Estado un poco más pequeña, pero también del 75, 70% es normal que se quede en el gobierno. O sea, el gobierno se queda con una parte muy grande en cualquier país. ¿Respondí? Bueno. Sí. ¿Qué pasa con la situación limítrofe de Venezuela y de Ecuador? Porque otros son un poquito malas. Ellos nadan en petróleo, pero para este lado no hay nada. ¿Por qué no proceden exploraciones en esos sectores? A nosotros, yo coincido con usted, no me voy a meter en problemas, pero le voy a responder la pregunta. Yo coincido con usted en que a nosotros siempre nos toca un poquito más difícil todo. O sea, petróleo hay mucho en el lago de Maracaibo. Aparentemente hay hacia arriba en La Guajira y al frente, en Los Monjes, etcétera, ¿sí? Pero en este momento nadie está explorando ahí, digamos, eso no son expectativas, ¿sí? Y cuando entramos a territorio colombiano, el petróleo como que se hunde más. O sea, uno puede estar encontrando en territorio venezolano petróleo a 500 metros, un kilómetro y medio. Cuando llegamos a Casanare, encontramos el petróleo a 6 kilómetros abajo. O sea, el petróleo en Colombia como que se hundió. Está más abajo,
acuérdense que es por la formación de la cordillera, entonces las cocinas donde se cocinó hace millones de años, lo sacaron, y el petróleo nuestro en los llanos también no solo está profundo, sino además es pesado, el petróleo. Entonces sí, el petróleo colombiano nuestro es un poco más dificultoso encontrarlo y sacarlo, pero así son las cosas. Sobre los temas limítrofes, pues Ecopetrol usted entenderá que a mí me toca dedicarme a petróleo y gas. Sobre el problema de la Cancillería, o ese problema no me meto y no sé, no veo, no entiendo, porque me zapatero a tus zapatos. Pero hay petróleo al lado de Venezuela en Arauca, al lado de Venezuela en Tibú, en norte de Santander, y hay gas al lado de Venezuela en el Caribe. Y hay petróleo al lado de Ecuador en Putumayo. ¿De acuerdo? De manera que las fronteras sí son unos sitios interesantes y algunos de ellos no suficientemente explorados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Arauca, la parte donde está fuertemente la guerrilla del ELN, ahí no podemos estar explorando todo lo que quisiéramos. Y lo mismo en Putumayo, hay sitios donde nos gustaría explorar más, y en Caquetá hay sitios donde nos gustaría explorar más. Bueno, perdón. Hay una cosa que quiero que entiendan y que es muy importante. Hay un círculo virtuoso entre producción de petróleo y exploración de petróleo. La producción nos da la caja. La producción es sacamos, vendemos y eso nos da los dólares para pagar el funcionamiento de la compañía, pagar sus dividendos y para explorar. Y la exploración nos da la producción del futuro. Entonces, hay un círculo virtuoso en que la producción produce plata para explorar y la exploración produce petróleo para sacar. Y ese círculo virtuoso es lo que estamos tratando de armar. Hasta ahora tenemos solamente la producción, que da caja, pero la exploración no está funcionando bien. Ya les conté por qué, porque somos muy jóvenes y estamos muy mimados. En este momento vamos a crear ese círculo virtuoso entre producción que produce caja, plata, dólares y pesos, que usamos para producir más y para explorar, para que la exploración produzca, genere la producción del futuro y así esta empresa empieza a andar bien por los próximos 20, 30 o 50 años. En exploración, fíjense, los ingenieros nos dicen lo siguiente, tenemos cada año que llegar, hoy no estamos haciendo eso, hacia allá vamos, llegar a mirar 1000 oportunidades, de las cuales sacamos 200 leads. Un lead es posibilidades, sitios donde hay posibilidad. De esos 200 sacamos 100 prospectos. De esos 100 prospectos buscamos 30 oportunidades de perforación. O sea, de 1000 sitios posibles solo perforamos 30. De manera que esos 30 ya hay con una alta probabilidad encontramos. Y esos 30 esperamos encontrar petróleo de 7 a 10. O sea, cada año hemos llevado a mirar 1000 posibilidades para encontrar petróleo en 5, 7 o 10. Ahora, con uno solo de esos grandes que encontremos, ya se pagó todo. Pero si fuera fácil, ya lo habrían hecho. O sea, eso suena fácil ahí en la pantalla, pero eso suena pues muy difícil en la realidad y sobre todo esto cuesta mucho. Esas 30 perforaciones, cada una de esas vale 100, 150 millones de dólares. Claro, como vamos con socios, nosotros nos metemos con el 30%. Entonces, digamos, metemos 30 millones de dólares. ¿De acuerdo? El pozo vale 100, nosotros metemos 30 porque vamos con el 30%. De esos hacemos 20 o 30. Entonces, esperamos que con esos socios, en esos 20 o 30 al año, en por ahí 7 o 10, de 7 a 10 encontremos o petróleo o gas. Ya en el año pasado y este año ya hemos logrado hacer eso. En el año pasado tuvimos 2 hallazgos en Estados Unidos, en el Golfo de México. Tuvimos un hallazgo al frente de Guajira, que se llama Orca. A ver, todos repitan después de mí, Orca. Hoy cuando almuercen digan, Orca, afortunadamente tuviste gas. Digan, Orca, qué lindo, qué rico nombre, qué musical es ese nombre. Que haya más orcas en este mundo. Que haya más orcas. Queremos más orcas. Que haya más orcas en este mundo. Orca fue el hallazgo, dicen, más grande de América Latina el año pasado, que al frente de La Guajira. Los socios ahí son Petrobras, y los socios son Repsol y Ecopetrol. Nosotros tenemos el 30%, creo. Tenemos el 30% de Orca. Gas. Un gas muy seco, eso está bien, es un gas. Hay gases húmedos que tienen ciertos condensados que valen. Este es un gas seco,
y nos puede servir para traer gas. Eso se demora uno desarrollándolo 5 o 6 años. Eso no es que mañana hay gas, no. Eso hay que montar unas facilidades, hacer otro pozo de valoración de ver cuánto gas hay ahí, etc. Pero Orca el año pasado ya fue un hallazgo. Tuvimos 2 hallazgos en el Golfo de México donde hay petróleo, ¿no es cierto? No son tan grandes como Orca, pero son buenos, son hallazgos buenos, donde vamos a producir ya desde el próximo año. Yo ya estuve en uno de esos, en un pozo, ya empieza a producir en marzo, abril del próximo año, empieza a producir ese pozo más o menos 10.000 barriles para Ecopetrol. Empieza a producir 30.000 barriles, 35.000, y nosotros somos del 31.5%, o sea, 3 de cada 10 barriles son nuestros, son más o menos 10.000 barriles, más los 7 que tenemos, más otro pocito, sacamos 20.000 barriles del Golfo de México para Ecopetrol. Y este año, mientras yo les estoy hablando, estamos buscando otra mazorca que se llama, y por favor hoy, los de ustedes que creen en Dios, cojan y échense una oracioncita, y los que no, pongan la energía positiva, se llama Cronos. A ver, repitan, Cronos. Cronos, como el tiempo, como el internet, Cronos, pero digan Cronos. Cronos queda a unos 70 kilómetros del Golfo de Morrosquillo, queda en el Pacífico, en el Caribe como sur, yendo casi hacia Panamá. En ese estamos hoy estamos, o sea, ya el taladro está en este momento entrando en el segundo objetivo. Cronos. Yo les voy a mandar cada día en que tienen que rezar, bueno, cada semana. Sí. Por favor. Por una razón, porque en este momento tenemos gas, pero no suficiente gas, sobre todo hacia los próximos 5 años, la demanda de gas está subiendo y no hemos encontrado tanto gas. Acabamos de encontrar gas en Orca, ¿de acuerdo? Ese gas debe estar saliendo en unos 4 o 5 años, pero digamos, siempre tenemos que tener la demanda y la oferta más o menos equilibrada, ojalá más oferta que demanda, de manera que el gas, como cualquier producto, como en los tomates o en los bananos, ¿no es cierto? Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Entonces, hasta ahora nosotros estamos demandando gas, pero no hemos encontrado mucho gas. Por eso la noticia del año pasado de Cronos, de Orca es buena. Y si en Cronos, que es en donde estamos hoy, tenemos buenas noticias, pues todavía mejor. Bueno, entonces, aquí hay un cambio frente a la estrategia que teníamos antes. Antes la estrategia era, vamos por el 1.000.000 de barriles, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ecopetrol va por el 1.000.000 de barriles en 2015 y por el 1.300.000 barriles en el 2020. Javier fue muy vocal en eso y jaló la empresa y nos dio liderazgo y aumentamos mucho la producción, pero también trajimos problemas. ¿Cuáles problemas? Pues el 1.000.000 de barriles resultó más difícil de hallar de lo que creíamos y aumentamos mucho los costos porque no podíamos sacrificar ningún barril. Por eso nosotros ahora, más que barriles por barriles, queremos barriles rentables. Su pregunta exactamente es, ¿qué me dicen a mí los dueños, mis jefes, que son ustedes, o la junta directiva, que también son mis jefes? Me dicen, saque un barril que le vale 60 producirlo y lo vende a 60. Ustedes dicen, ¿para qué lo sacó? Peor aún, saque un barril que le vale, porque tenemos de esos, que vale 70 producirlo y lo vende en 60. Y ustedes dicen, no, bobo no. O sea, eso sí, ese barril déjelo abajo. O sea, bobito no. O sea, hay barriles que usted me deja abajo. Porque yo para eso, no, yo soy dueño de esta empresa, pero para que saquemos cosas que me produzcan plata a mí. Maravilloso que produzcan, que paguen los salarios, maravilloso que paguen los impuestos, maravilloso que paguen las regalías. Pero usted necesita utilidades, usted necesita rendimientos, dividendos. Entonces usted me dice, solo saque barriles que sean rentables. Cada barril que usted saca tiene que ser rentable. Si no es rentable, no le gaste. No contrate a nadie, no contrate un taladro, no contrate carros, no contrate carrotanques. ¿Para qué si vamos a perder plata en ese barril? Entonces, vamos a pasar de barriles con una meta de volumen, que es el 1.000.000 de barriles, ya esa no es la meta. Ahora vamos a pasar por barriles rentables. Vamos a sacar todos los barriles que sean rentables. Aquí es interesante, porque entonces mis ingenieros me dijeron, ¿cómo así? Antes queríamos el 1.000.000 de barriles y ahora usted dice que no vamos a sacar 1.000.000. Le dije, no. Yo le podemos sacar 1.000.000 o 1.200.000,
Ojalá saque. Siempre y cuando todos los barriles sean rentables. Lo que no vamos a sacar es ningún barril en el que perdamos plata o en que compremos pan para vender pan. Nosotros no estamos en el negocio de sacar barriles por sacar barriles. Estamos en el negocio de hacer plata. ¿De acuerdo? Con los barriles, sacando petróleo, haciendo patria, pagando impuestos, pagando regalías, etcétera, etcétera. Ese es un pozo bastante, ese es un campo, perdón, bastante rentable. Ese campo tiene cientos de pozos. Esa es la diferencia, digamos, un campo tiene muchos pozos. Ese campo es muy rentable. Ese campo revierte a Ecopetrol en junio del año 2016, o sea, el próximo año, en más o menos un año exactamente. Y nosotros ya dijimos a Pacific, y lo dijo la Junta, Ecopetrol va a recibir el campo de vuelta. Eso es correcto. Ahora, yo estuve en ese campo y Pacific Rubiales ha hecho realmente un desarrollo impresionante de ese campo. El campo es muy bueno y ellos tienen un conocimiento muy bueno de su campo. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con sus ingenieros porque conocen muy bien su campo, lo han desarrollado de una manera superlativa, pero el campo va a pasar en junio del próximo año a ser de Ecopetrol. Ese campo produce unos 160.000 barriles día. Hoy por hoy la mitad, pues es más o menos la mitad, no es exactamente la mitad, es de Pacific Rubiales y la otra parte es de Ecopetrol. El próximo año, en junio, todos los 160.000 serán de Ecopetrol. Pues por supuesto. Doctor, Usted lo ha dicho. referente a Rubiales, lo que estaba diciendo, el sistema de perforación que se está utilizando en este momento, ¿es el convencional o es el famoso Franklin? No, nosotros no estamos sacando petróleo con esa tecnología. Yo la voy a llamar estimulación hidráulica, porque la otra palabra se volvió una mala palabra en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no estamos usando estimulación hidráulica en este momento, ni allá ni en los llanos. Nosotros hasta el 2020 no planeamos usar esa tecnología. Por las consecuencias funestas que trae en el suelo hacia las poblaciones como temblores y otras cosas. Entonces, no entiendo. Sí, yo digamos, en esta estrategia, ya cuando la miramos con detalle, lo que dijimos, hasta el año 2020 nosotros no necesitamos usar estimulación hidráulica, hasta el año 2020. Post 2020 la podemos contemplar, siempre y cuando podamos garantizar que la podemos usar de manera absolutamente limpia, que no afecte el medio ambiente y que no afecte las zonas circundantes. Déjenme le doy el ejemplo. Recuerde que el petróleo colombiano en general está muy hondo. Donde se usaría esa tecnología es en campos o en pozos que están a 3, 4 kilómetros de distancia en el subsuelo. Los acuíferos de donde tomamos agua nosotros están a 100 o 200 metros debajo del subsuelo. O sea, es máximo, no, o sea, 20, 30, 100 metros, 200 metros. Nosotros perforaríamos, como le digo, hasta el 2020 no se va a hacer, pero cuando se hiciera, es solo si podemos garantizar que la perforación nuestra es tan lejos, a 3, 4 kilómetros de los acuíferos, que nada de lo que se haga abajo puede en ningún momento contaminar los acuíferos. Y pues no solo Ecopetrol, todas las empresas del mundo, cuando usted hace una perforación, usted le pone unos recubrimientos de cemento, fuera del recubrimiento de metal, por fuera un recubrimiento de cemento en todos los tramos, de manera que hoy por hoy se puede hacer una explotación bastante limpia, Pero ese no es, por los próximos 5 años, nosotros no dependemos de eso. Otra que tengo es con respecto a unas exploraciones que hicieron, no sé si la hizo solamente Ecopetrol o en asociación con otras empresas petroleras en Asia. Digamos que la inversión que se hizo allá fue bastante grande, de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, y finalmente se fracasó en ese proyecto. ¿Qué pasó? No, nosotros, en África. Ecopetrol estuvo en Angola, pero el costo fue 160 millones de dólares. Eso no quiere decir que no sea mucho dinero, es mucho dinero.
Pero pues eso es algo que también es connatural a esta industria. Esta es una industria de alto riesgo y alto retorno. O sea, todo lo que hacemos nosotros es costoso. ¿Por qué? Porque un barco de esos cuesta $1 millón al día. Y toca tenerlo parado ahí y los pozos se complican y entonces toca, como yo decía, sacar todo el taladro, volver todo. Esto es una semana más o 10 días más o $10 millones más. Y pues se hizo ese intento en África, no fue exitoso. Pero digamos, en esta industria es muy frecuente tener pozos secos. Recuerde que vamos a perforar entre 20 y 30 para que haya petróleo o gas entre 7 y 10. O sea que vamos a tener 20 secos. No he hecho, 2 de cada 3 van a ser secos. Con que 1 de cada 3 fuera con petróleo o gas, créame que se paga con creces todo el intento. Pero esta industria sí es de alto riesgo, alto retorno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a tener barriles rentables con una rentabilidad mayor al 23 con un programa de recobro, con rentabilidad mayor al 23%. Estos son barriles con un rendimiento mínimo del 15% y que se regeneran al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Al año nosotros sacamos unos 260 millones de barriles del subsuelo. Oigan la cifra, 260 millones de barriles cada año. Tenemos que encontrar por lo menos 260 millones de barriles para que las reservas se sigan manteniendo, porque si no estamos acabando con una reserva que es valiosísima. Entonces, la segunda meta que dice regenerarlos o reemplazarlos al 100%, quiere decir que si al año sacamos 260 millones de barriles, al año encontramos 260 millones de barriles. O más, ojalá encontremos 500. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo no les puedo decir cuánto encontramos en Orca, ¿no es cierto? Pero les puedo contar lo que alguien dice. Yo no lo valido. Alguien dijo, una empresa que se llama Wood Mackenzie, dijo que nosotros en Orca habíamos descubierto el año pasado aproximadamente 260 millones de barriles. O sea, un solo campo. Eso no es cierto, ¿ok? No les voy a decir cuánto fue, porque no puedo. Pero fíjense que en un solo campo habríamos descubierto lo que sacamos en todo el año en todos los campos. O sea, esta es una industria en la cual una sola oportunidad que uno le pegue, que uno le apunte en la pepa, con solo eso ya uno salvó el año. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor, déjenme oír la pregunta. Por favor. Ponte de pie. Por favor. ¿Cómo te llamas tú? Sonia, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Le puede contar a Jaime lo que hablamos de nuestro... ¿Cómo se llama este campo donde tuvimos un descubrimiento el año pasado? Orca. Entonces dígale, en Orca... En Orca encontraron el año pasado, gas. Se descubrió gas. Se descubrió gas. ¿Cuánto? No ha dicho Echeverry, Echeverry no nos ha contado, pero dice que unos dijeron que aparentemente 260 millones, que compensaría, ¿ok? Bueno, no a usted. Bueno, voy a ir un poquito más rápido en los otros segmentos para tener una fase de preguntas y respuestas. Cenit tiene estos oleoductos, tiene el ODS, el ODL, el Bicentenario, Ocensa, y es la empresa que transporta. Ya les dije que es una empresa altamente rentable. Yo hoy tengo junta directiva de Cenit por la tarde. Es una empresa bastante buena que es la dueña de varias empresas que son los oleoductos. Estos oleoductos quiero que tengan la dimensión. Son oleoductos de 600, 800 kilómetros cada uno, que tienen que subir una cordillera, bajar una cordillera y después recorrer 500 y 600 kilómetros para llegar al mar. O sea, estos son empresas titánicas las que tenemos acá. Estos son los oleoductos. Los oleoductos que sacan el petróleo desde Huila, desde los Llanos y lo llevan hasta Cartagena y hasta Santa Marta y hasta Coveñas. En refinación ya les dije qué pasó ahí, no voy a entrar en detalle. Reficar, acabarla en 2015, tener una operación eficiente y rentable, una dieta que sea adaptada
a las necesidades comerciales del país. ¿Qué quiere decir eso? Crudos pesados y crudos intermedios y combustibles amigos con el medio ambiente, ¿sí? Que no tenga azufre para que nuestros niños no se enfermen. Si hacemos esas cosas, hacemos las cosas que hay que hacer en refinación. En HSE, que es los accidentes, la calidad de una empresa de petróleo y gas en buena medida se mide por los accidentes. Por ejemplo, si ustedes, que son accionistas de una empresa de petróleo y gas, bajan las escaleras, tienen que bajar pegados de la baranda. Si no, no son accionistas de una empresa de petróleo y gas. Todos nosotros bajamos pegados a la baranda. Si a uno lo ven que no baja pegado a la baranda, con la mano cogida en la baranda, quiere decir que usted puede tener un accidente muy fácil, se cae. Estos son escaleras, la escalera de un taladro puede tener 60 escalones y es así de empinada. Si tenemos un accidente, eso para una empresa como Ecopetrol internacionalmente es muy grave. Fíjese que ha pasado, la accidentalidad ha pasado de 1.56 por millón de horas hombre, o sea, en 1 millón de horas hombre, o horas mujer, pues horas trabajador, trabajadora, tuvimos 1.6 accidentes. Eso en el 2010. Este año tuvimos 0.35. O sea, por cada millón de horas hombre, los accidentes son 0.35, son muy bajitos. Ahora, esto hay que bajarlo a 0, ¿de acuerdo? La idea es 0 es posible. Usted llega a los buques, a estos barcos de perforación, y lo primero que encuentra es 0 es posible. En inglés, 0 es posible, es 0 accidentes, porque un accidente en una empresa de petróleo y gas puede tener unas consecuencias incalculables, incalculables. Entonces, reducir la accidentalidad es fundamental. Y aquí una cosa que yo me encontré en la empresa y que me ha preocupado mucho. La palabra que más frecuentemente oí en estos 4 meses y medio que llevo hablando, llevo 3 meses en la empresa ya casi, pero llevo 1 mes y medio pues recorriendo el país y hablando con todo el mundo. La palabra que más me encontré fue miedo. Y eso me causó mucha extrañeza y me choqueó mucho. ¿Cómo puede ser que Ecopetrol, la empresa más grande del país, la empresa que más impuestos produce, la empresa que más gente emplea, etcétera, etcétera, la empresa en la que todo el mundo quiere trabajar, etcétera, es una empresa en la que uno oye la palabra miedo? Pues, ¿qué me encontré? Que me dice un gerente de campo en Los Llanos, es que a mí llega un señor a que le contrate unas camionetas y pone una pistola en la mesa. Entonces, ¿usted qué siente? Pues miedo. Voy a Cartagena, la refinería se está demorando. ¿Y qué me dicen? No, es que los trabajadores los intimidan para que trabajen más despacio y se demoren más produciendo la refinería para que les dure más el trabajo. O sea, usan el miedo para que no trabajen suficientemente duro. Dice, esto no puede ser. Llego a Bogotá, me pasó lo siguiente, me encontré con un amigo y me dice, oiga, fulanito tiene una factura de Ecopetrol y iban 120 días sin pagarle. Dios mío, entonces al otro día llamé entonces a Magda Manosalva. ¿La llamé, sí o no? Le dije, Magda, como ella es la gerente financiera, la vicepresidente financiera, la que tiene la tesorería, yo dije, bueno, debe ser que Magda no tiene plata, y como no tiene plata, pues no paga, y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Si uno no tiene plata, pues no tiene plata. Magda, ¿cuánta plata tenemos atrasada? Me dijo, 345.000 millones de pesos. ¿Y usted no paga esa plata porque no tenemos plata? Me dijo, no, yo tengo toda la plata, yo puedo pagar mañana todo. Y dije, no, ¿cómo así? Entonces, tráigame mañana a todos los que estamos en el proceso de pagar las cuentas de Ecopetrol. 20 personas. Nos sentamos con todos y les dije, príncipes, una pregunta. Cuando usted, el colegio de sus hijos, le manda la matrícula, ¿le da 120 días para pagar? No. Cuando usted va para Lo Quemado o a Carulla, usted compra azúcar y le dice, no, en 120 días me paga. O le toca pagar ahí mismo. No, ahí mismo. Ah, ok. Y cuando le llega la luz el agua del teléfono, usted le dan 120 días. Una empresa de energía le dice, no, ven, 120 días me paga. No, eso es ahí mismo le cortan. Dije, bueno, entonces si a todo el mundo le toca pagar el mes y al contado, ¿por qué nosotros sí pagamos a 120 días? ¿Usted cree que la empresa que nos vende a nosotros tiene tiempo para 120 días? O sea, estamos quebrando a nuestros proveedores. Además, en un año en que les estamos diciendo, renegociemos los contratos, hagamos un montón de cosas, bajen los precios, yo no les puedo decir, y además me demoro 120 días pagándoles. Magda se sentó con el grupo. Entonces en ese momento empezamos 2 horas. No, que sí, que es que usted, y es que no, tal trámite y tal cosa. Empieza uno a raspar y a raspar y a raspar. Y lo que encuentra era miedo a que si hacemos esto, la Contraloría tal cosa. Miedo a que si hacemos lo demás allá, la Procuraduría tal cosa. Miedo a que si hacemos lo demás allá, la Fiscalía tal cosa.
O sea, en el fondo, los atrasos en pagos son por miedo. Entonces, fíjese que uno se encuentra, el miedo me lo encontré en Los Llanos con unas cosas de unas camionetas. Me lo encontré en Cartagena con los trabajadores intimidados. Y me lo encontré en Bogotá con miedo a las IAS, y eso hacía que no pagáramos las cuentas a tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Pues en Los Llanos estamos llevando a la Fiscalía y a todo el Estado a que arrope y proteja a mis funcionarios y que nadie pueda ir a intimidarlos con un revólver. En Cartagena hablamos con todo el mundo, con todas las personas que podían estar intimidando a nuestros trabajadores, decirle, no me intimidan los trabajadores. Y le dijimos a nuestro gerente, usted defiende a cada trabajador. Uno no puede llegar con miedo a trabajar todos los días, eso es un sinsentido. Y Magda se sentó. Magda, ¿cuánta plata tiene usted hoy adeudada? Lo bajaron en 2 meses de 345.000 millones a 30.000 millones. O sea, le pagamos a todo el mundo a tiempo. Y esos 30.000 ya es gente que no presentó un papel. Es bueno, ya al principio, si quiere que le pague, pues denme los papeles y yo le pago. ¿No? Pero fíjense que con un esfuerzo muy bueno que lideró Magda y que todos colaboraron, esas 20 personas, ya cambiamos los trámites para que si usted presenta una factura, a los 10 días, a los 3 días, a los 5 días, aquí está su pago. Se acabaron los 120 días. Entonces, son muchas pequeñas acciones que si suman, hacen que la empresa sea mejor apagador, mejor comprador, mejor ejecutor, mejor planeador, mejor explorador, etc. En nada hay un milagro, en nada estamos haciendo nada que usted diga, wow, estos tipos sí son muy inteligentes. No, estamos haciendo cosas obvias, estamos haciendo cosas que ustedes dirían, oiga, pero ¿por qué no hacen tal cosa? Ah, porque yo tengo miedo. ¿Por qué no hace tal cosa? Ah, porque fulanito es lento. Entonces, bueno, vamos a ser más rápidos, no vamos a estar solos. Mucha gente estaba sola, decía, es que a mí me dejan solo y yo no puedo si fulanito no está conmigo, y no ser lentos. Resolver no al miedo, no a la soledad, no a la intimidación, no a la lentitud, que son cosas simples de la vida cotidiana. Si solucionamos eso, echamos para adelante. Créanme que en eso hay mucha plata. Les doy un ejemplo de 345.000 millones de pesos que no se pagaban. Para alguien que sí lo tiene, la luz, el agua, el teléfono, de aquí, ya solucionamos, hay solo 30.000. Y los 30.000 ya es gente que le decimos, oiga, queremos pagarle, tenemos la plata, déjese pagar, ayúdenos, traiga todos los papeles en regla. Bueno, nos estamos reinventando en la relación con las comunidades. Necesitamos trabajar armónicamente con el municipio de Acacías, con Guamal, con Barranca Bermeja, con Cartagena, con las... Créanme que Ecopetrol está en muchos municipios, con Orito Putumayo, con Tumaco, que Ecopetrol la gente la quiere mucho, pero también estábamos cometiendo un error. Y me lo dijo, hicimos la junta directiva con él en Chichimene, uno de nuestros campos más importantes en Acacías. Y yo invité al alcalde de Acacías. Y el alcalde de Acacías, ¿sabe qué nos dijo? Dijo, yo sé que ustedes no tienen plata, ahorita ustedes están como cortos de caja. Yo sé. Pero entonces no prometan lo que no pueden cumplir. O sea, a mí me prometieron que me iban a dar 80.000 millones de pesos para el municipio por un montón de obras. Yo sé que no tienen plata, pero no prometan lo que no pueden cumplir. Lo que prometen, cúmplanlo. Si son 10.000, aparézcanlo con los 10.000. Y otra cosa, lo vi la semana pasada una foto. En ese municipio, en una vereda del municipio, Ecopetrol hizo un puesto de salud hermosísimo. El puesto de salud está gomelo, o sea, está todo, no hay médico y no hay enfermeras. Entonces usted, bueno, ¿para qué hacemos un puesto de salud? Ahora, de pronto no tiene que haber médico toda la semana, porque pues tampoco hay enfermos toda la semana, pero que usted sepa, miércoles y jueves viene el médico a este puesto de salud con la enfermera y con la... ¿sí? Y jueves y viernes a otro, y lunes y martes a otro, y tenemos... Pero si hacemos un proyecto que es un puesto de salud, tenemos que pensar, bueno, ¿y dónde va a estar el médico? Porque la gente se enferma. ¿Sí me explico? Entonces hay ciertas cosas que a las comunidades las exasperan y tienen razón en ponerse bravos con nosotros. Porque no puede ser que hagamos un puesto de salud y esté cerrado. Y usted lo ve y está hermoso. Les muestro la foto, es absolutamente perfecto. Pero el enfermo le toca irse a otro pueblo donde está el médico. Entonces hay cosas que tenemos que hacer mucho mejor, para un trabajo armónico, para una gestión
en los territorios donde funcionamos y que seamos una sola voz y una sola posición. Teníamos mucha gente hablando con las comunidades, muchas cosas diferentes. Entonces, alguien te prometía una manta y a ti alguien te prometía un llavero. Pues ella dice, bueno, yo quiero manta y llavero, ¿o no? Y ella dice, yo quiero llavero y manta. Entonces, el que más prometía nos generaba el estándar para toda la compañía. Este llegaba a un sitio y decía que yo voy a hacer, no, beca, ¿cómo se llama? Carro, casa y beca. Entonces, todos los municipios querían carro, casa y beca. Entonces se volvió muy caro llegar a todos los sitios. Entonces tenemos que hacer una política, esto es difícil, todavía lo estamos armando, o sea, estamos trabajando igual como Magda trabajó con su grupo, estamos trabajando 20 o 30 personas diseñando la nueva estrategia de cuando lleguemos a un sitio o en estos sitios donde ya estamos, ¿qué queremos hacer para que la gente se sienta bien con nosotros? Que eso cueste algo que podamos pagar, porque pues también los costos se nos han subido a tal punto y como no podemos sacrificar ni un barril, entonces estamos pagando por lo que fuera. Vamos a pagar lo que debemos pagar para que la gente se sienta bien, tenga salud, las cosas que Ecopetrol puede dar, hay cosas que el gobierno tiene que dar. La salud debe ser realmente del gobierno, ¿no? Y la educación también. Eso no quiere decir que uno no ayude con una escuela, pero tiene que traer al gobierno y si usted pone al maestro. Ecopetrol no tiene por qué pagar maestros, es una empresa de petróleo y gas. Petróleo y gas. ¿De acuerdo? Pero sí ayudando a los sitios donde funcionamos. Tenemos que tener disciplina en el capital, proteger la caja, mantener la calificación crediticia, ¿sí? Nosotros, mi abuelito decía, mijito, cuide el crédito. Mi abuelito era de UAT y era agricultor y era de las sabias que me dijo, fue, mijito, cuide el crédito. Que es que usted siempre le prestan y le quieren volver a prestar, pues siempre paga el día que dijo, con los intereses que dijo y nunca se atrasa y nunca dice, es que no. Entonces, cuide el crédito, proteja la caja. Acabamos de pedir, Magda, oye, usted es la estrella, oiga, no he hecho sino hablar bien de usted. ¿Ah? La de la plata, bueno, ¿qué más le dicen? Si la de la plata me toca echarle cepillo. Acabamos de poner 1.500 millones de dólares de bonos, que la gente nos entregó su plata y nosotros le entregamos un papelito que dice Ecopetrol le pagará en el 2026 su plata más un interés del 4, ¿cuánto nos salió? Del 5.3%, que es una tasa muy bajita, es una tasa bastante buena. ¿Al 5.3 usted cogería un crédito? ¿Al 5.3 al año? Al año. Al año, no, al año, por supuesto. Al 5.3 al año es una tasa buena, ¿no es cierto? Sí, sobre todo que menos de eso tampoco nos prestan. Entonces, ¿por qué nos prestan? Porque cada peso lo pagamos y eso se llama calidad crediticia. Entonces, esto es proteger la caja, mantener la calificación, inversión en proyectos rentables. La Junta dijo, no inviertan nada que no produzca el 15% de rentabilidad. Si yo me endeudo al 5.3 e invierto al 15, pues me gano casi 10 puntos. ¿Y eso qué son? Sus utilidades, ¿de acuerdo? Reducir los niveles de deuda. A mí no me gusta mucho la deuda, yo prefiero tener poquita deuda. Y desinvertir en activos no estratégicos o no económicos, cosas que no nos den plata o no sean petróleo y gas, vamos a salir de eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Alguna gente nos va a decir, no, ¿qué es en tal cosa? Porque Ecopetrol tiene que estar haciendo A12, Ecopetrol tiene que estar en petróleo y gas. Bueno, ¿cómo nos hemos ajustado? Ya hemos bajado la inversión, hemos reducido costos, renegociado contratos, hemos sido austeros, lanzado este programa que les estoy contando hoy, reducido los costos por barril. Hoy por hoy, levantar el barril, que sacarlo del hueco donde está y ponerlo ya en superficie, nos está costando $7.6 por cada barril, antes nos costaba 9.9, casi 10. Transportarlo, antes nos costaba 5.24, ahora nos costaba 5.13. Eso vamos a bajarlo un poco más. Refinación, antes nos costaba 5.9 refinar cada barril, ahora nos cuesta 4.7. O sea, si ustedes ven, tanto en el levantamiento como en el transporte, como en la refinación, los costos han bajado. Pueden bajar más. O sea, yo no estoy contento todavía con eso y de hecho, pues este programa de transformación con el grupo consultor de Boston al 2018 va a reducir de nuevo más y más eso. Con los mismos barriles y menos costos, eso es más rendimiento y más utilidades. Metas para los próximos años. En el 2020 frente al 2014, la rentabilidad de hoy vamos a buscar duplicar la rentabilidad que ya tenemos hoy. Queremos encontrar 1.700 millones de barriles en reservas probadas, eso es sobre todo en los que ya sabemos dónde están,
sacar más de esos y eso nos genera más barriles en reservas probadas. En producción rentable, pasar de 770 a 870.000 barriles día en el 2020. Acuérdense una cosa, esta fue una de las grandes reducciones. Antes el número aquí estaba 1.300.000, o sea, 1.300. Nosotros no vamos por 1.300. Es posible que lleguemos, pero mi meta va a ser 870 rentables. Ahora, si producimos 920 rentables, también los vamos a sacar. Si producimos 1.000.000 rentable, también lo vamos a sacar. O sea, yo no soy un ladrillo sobre mis ingenieros. Yo no le estoy diciendo no saque barriles. Yo lo único que le estoy diciendo es saque barriles rentables, barriles que le produzcan utilidades a los dueños, que son los minoritarios y el gobierno. Bueno, y todos los accionistas nuestros, los pensionados, etc. Eficiencia, vamos a tener ahorros en costos superiores a $1.000 millones cada año de aquí en adelante. Disciplina financiera, inversión media de unos $6.000 millones cada año. Hasta ahora veníamos invirtiendo $8.000, $9.000 millones cada año. Ahora vamos a pasar a invertir 6.000, un poco menos. Y valor para los accionistas, que es mantener la calidad crediticia, y valor para ustedes, que ustedes reciban valor por la acción que tienen. ¿De acuerdo? Obviamente yo no puedo hablar de qué le va a pasar en el futuro a la acción. Puedo contarles qué estamos haciendo para mejorar esta compañía, volverla más musculosa, más sólida, más clara, más eficiente, mejor inversionista, etcétera. Y pues que ustedes sientan que tenemos la estrategia correcta. Estas son las inversiones y termino con esto. El centro, dígame. Le voy a dar una pregunta un poco elaborada. Usted encuentra, empieza a perforar y empieza a salir el petróleo. Cuando la presión, en la medida que saca petróleo o gas, la presión del campo empieza a reducirse, ¿de acuerdo? Porque pues se va agotando la presión y la energía. Usted lo que hace es inyectarle más energía. ¿Cómo? Puede inyectarle, digamos que el petróleo está aquí, el agua la está empujando, ¿sí? El petróleo es más liviano que el agua, entonces el agua lo empuja. Digamos que usted saca petróleo, entonces el empuje del agua es menor. Usted puede inyectar agua de manera que siga empujando agua. Usted puede inyectar vapor, de manera que caliente ese petróleo, ¿sí? Y genera energía, y eso le saca el petróleo. Usted puede inyectar gas, ¿no es cierto? Y generar combustión, y eso también le ayuda. Cualquiera de esas cosas que usted haga, inyectar agua, o agua con ciertos polímeros, o inyectar vapor, o inyectar gas, es costoso. O sea, la respuesta a su pregunta es más costoso, el recobro secundario es más costoso que simplemente sacar el petróleo, pero es muy rentable. O sea, si usted con el recobro primario saca el 8% nomás, pues usted está dejando 92% del petróleo en el hueco, allá abajo. Entonces, es muy caro, si es muy caro inyectar agua, es muy caro inyectar vapor, es muy caro inyectar polímero, todo eso es muy costoso, pero eso le puede aumentar muchísimo la extracción, que usted pase de 8 a 20, a 30, a 40. Si usted saca ese petróleo para llegar a 40, créame que se paga con creces el costo. Pero eso hay que hacerlo con mucho conocimiento. Esta es una empresa de ciencia. Uno cree que esta es una empresa de fierros y aparatos. Esta es una empresa de ciencia, esta es una empresa de geofísicos, de geólogos, de ingenieros de yacimientos. Esta es una empresa casi de científicos entendiendo algo que sucede 1, 2 o 3 kilómetros por debajo de la tierra que usted no lo ve. Usted nunca ve eso, pues usted tiene sísmica y una información. Pero créanme que lo que tenemos es que invertir en conocimiento para que ese conocimiento entienda bien lo que pasa abajo e invirtamos bien la plata. Porque si no entendemos lo que estamos haciendo, podemos perder plata e inyectar mal, inyectar lo que no es. Pero si tenemos la capacidad analítica, los ingenieros, los geofísicos, el conocimiento, que es caro, porque ese conocimiento se lo roban muchas empresas o lo buscan desde Houston, etc. Si tenemos el conocimiento, que es costoso, pero tenemos que adquirirlo, vamos a saber qué hacer con nuestros campos y vamos a sacar mucho más petróleo. Dame un segundo. ¿Perdón? Hay pozos para inyectar agua y pozos para sacar el aceite. Exactamente. Y eso es... Y hay ingenieros que saben hacer eso, y eso es un proyecto de 10, 20 y 30 años. Eso no es que son 2 meses o 7 años. Hoy estamos viendo un campo
en Indonesia y un campo en California que le ha recuperado el 10% y lo llevaron al 70%. O sea, la cantidad de petróleo que es eso y la rentabilidad de ese campo. Obviamente usted tiene que tener conocimiento de todo el campo y eso fue durante 30 años. Entonces, créanme, con el conocimiento indicado y la tecnología indicada y sabiendo qué inyectar, en qué momento, a qué costo, créanme que podemos sacar mucho más petróleo del que tenemos en el subsuelo. Ahora sí, escúchame. ¿Esa mano de obra científica es colombiana o solo? Pues hoy por hoy, no, vea, yo le voy a contar. El gerente de Llanos Orientales es brasilero, José Cotelo. El gerente de la refinería Cartagena es venezolano, Reyes Reynoso. El gerente de exploración en Houston es una señora americana. Pero el 99% somos colombianos. O sea, no, somos colombianos. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros no tenemos ningún problema en traer el mejor talento de la nacionalidad que sea, porque necesitamos la mejor inteligencia. Entonces, si es un brasilero, o es un argentino, o es un ruso, o es un americano, maravilloso. Ahora, lo que sí le digo es que llegué a Chichimene, el gerente del campo de Chichimene estuvo en Rusia, él es un colombiano, ingeniero de petróleos de la UIS, allá sí, ingeniero de petróleos de la UIS, estuvo en Rusia, estuvo en Canadá, estuvo en Venezuela, estuvo en África, o sea, duró 15 o 20 años dando vueltas por todo el mundo, estuvo en Escocia, y me dice, yo ahora estoy aquí en los llanos desarrollándose. Entonces hay mucho talento colombiano que está regado por el mundo, entonces hemos logrado atraer mucho talento colombiano, la mayoría es talento colombiano, pero empecé contándole que hay muchos extranjeros, porque pues venezolanos hay muchos en Ecopetrol, ojalá hubiera más, porque son muy buenos, conocen muy bien la industria, nos han ayudado a desarrollar los llanos orientales y sacar los crudos pesados, pero pues vamos a contratar la mejor gente, ¿no es cierto? La mayoría es colombiana. Bueno, yo creo que ya, esta es la última transparencia. Y el mensaje de esa transparencia es claro. En la mitad de todo somos personas. Lo más importante. Una empresa no son los computadores. Una empresa no son los edificios. Una empresa no son los taladros. Una empresa es gente. Gente que tiene esto y que tiene esto. O sea, esto para pensar bien y esto para ponerle ánimo todos los días y levantarse a trabajar y a resolver problemas. Yo lo que le digo a mis trabajadores es, agradezcamos que hay problemas. Si no hubiera problemas, no nos pagaban el sueldo. A uno le pagan el sueldo es porque uno resuelve problemas. A mí no me pagan el sueldo por jugar con mis hijos los sábados por la tarde. Si ustedes me lo pagan por eso, yo estaría muy feliz. Pero estoy seguro que ustedes dirían, no señor, por eso no le pago. Yo le pago porque usted resuelva problemas. Nosotros somos ¿qué? Somos un grupo de 9.000 personas resolviendo problemas muy difíciles, limpiando los caños del río Mira en Nariño, ¿sí? Sacando petróleo a 4 kilómetros y medio debajo del mar en el Golfo Morrosquillo, haciendo una refinería inmensa que ojalá ustedes tengan la oportunidad de ir a verla en Cartagena. Son problemas muy difíciles, pero en la mitad somos personas trabajando con el conocimiento, con el cariño, con la entrega, con la dedicación, con la honradez. Es muy importante. En la tarjeta que yo les di a ustedes hay una cosa que es integridad. Ecopetrol tiene que garantizarle a ustedes, que son los dueños, y a todos los colombianos y al mundo entero, que es una empresa íntegra, que la gente debe cumplir el código de ética y que aquella persona que no cumpla el código de ética la tenemos que identificar y decirle, usted no es parte de este grupo, usted no es parte de este grupo. Si usted aquí hace algo que viola el código de ética, usted no puede seguir en esta compañía, ¿no es cierto? Y eso ya lo estamos haciendo y vamos a ser implacables en eso y nos vamos a demorar unos meses. Pero créame que esta empresa les va a garantizar a ustedes que los que estamos en esta empresa estamos trabajando íntegramente. Segundo, colaboramos. Somos colaboradores. Créame, a mí, ya le voy a contar una cosa y con eso termino. Colaboramos. Trabajamos todos en equipo porque somos un equipo. Somos como el equipo de Peckerman, gente que sabe hacer pases y sabe ser generoso y así el otro haga el gol. Lo importante es que el equipo gane. Y tercero, somos gente creativa para resolver problemas. Muchas gracias.